existe una frecuencia cerebral que solo un 1% de la población mundial logra emitir. Y no estoy hablando de espiritualidad o misticismo. Estoy hablando de neurociencia pura, datos de laboratorio, mediciones reales que Stanford ha confirmado en los últimos años. Carl Jung mapeó esta frecuencia hace más de 100 años, sin ninguna tecnología. La llamó sensibilidad innata, una característica que observó en solo una pequeña fracción de sus pacientes. Personas que sentían cosas antes de que sucedieran, que entraban en ambientes e inmediatamente captaban la energía de todos allí presentes, que despertaban en medio de la noche sabiendo que algo estaba mal con alguien que amaban. Jung fue ridiculizado por estas observaciones. La comunidad científica dijo que era misticismo, que era pseudociencia, que era imposible medir algo tan subjetivo como la frecuencia emocional. 100 años después, Andrew Huberman y su equipo en Stanford probaron que Jung estaba en lo cierto todo el tiempo. Ellos midieron, ellos cuantificaron, ellos documentaron en estudios revisados por pares que sí existe una frecuencia cerebral distinta que solo un pequeño porcentaje de la población emite consistentemente. Y lo más perturbador no es que esa frecuencia exista. Lo más perturbador es que la academia suprimió ese descubrimiento por décadas, porque valida todo lo que Jung dijo sobre la naturaleza humana, sobre el inconsciente colectivo, sobre la conexión entre mentes que la ciencia materialista se rehúsa a aceptar. Si te has sentido diferente toda la vida, si la gente siempre ha dicho que eres demasiado intenso, demasiado sensible, que sientes cosas de más, este video va a explicar neurológicamente por qué eso sucede y va a revelar lo que esa frecuencia rara significa para tu vida, tus relaciones y tu destino. Porque no es coincidencia que estés viendo esto ahora. La misma frecuencia que te hace diferente es la misma que te trajo hasta aquí. Pero antes de continuar, necesito que entiendas una cosa fundamental. Lo que voy a revelar en los próximos minutos no es teoría, no es especulación. Es la síntesis de 100 años de psicología profunda con los descubrimientos más recientes de la neurociencia. Y es exactamente por eso que este conocimiento fue suprimido. Porque cuando unes a Jung con Huberman, cuando conectas la sabiduría profunda con la validación científica, descubres verdades sobre la naturaleza humana que incomodan a mucho poder establecido, verdades sobre quién realmente eres y sobre por qué el sistema quiere que creas que eres solo uno más en la multitud. Vamos a empezar por lo que Jung descubrió en 1921. En su libro Tipos psicológicos, él describió un fenómeno que llamó sensibilidad innata. Jung notó que ciertos pacientes poseían lo que él llamó una forma especial de experimentar eventos. Esos pacientes no solo reaccionaban al ambiente, ellos absorbían el ambiente. Sentían las emociones de los otros como si fueran suyas. Captaban tensiones invisibles en salas antes de que cualquier palabra fuera dicha. Jung escribió que estas personas poseían una especie de antena invisible, sintonizada en frecuencias que la mayoría de los seres humanos simplemente no consiguen captar. La comunidad científica de la época ridiculizó estas observaciones. Dijeron que Jung había abandonado la ciencia y entrado en el misticismo, que estaba inventando conceptos sin base empírica. Lo que ellos no sabían es que Jung estaba describiendo algo que la neurociencia solo conseguiría medir 100 años después. Él estaba viendo el futuro, y el futuro
probó que él estaba en lo cierto. Ahora, aquí está lo que Huberman y los investigadores modernos descubrieron. El cerebro humano opera en diferentes frecuencias de ondas cerebrales: beta, alfa, teta, delta, gamma. La mayoría de las personas pasa la mayor parte del tiempo en ondas beta. Es el estado de vigilia normal, pensamiento lógico, procesamiento lineal. Es cuando estás despierto, trabajando, conversando, haciendo tus actividades diarias. Ondas alfa aparecen cuando te relajas, cuando cierras los ojos, cuando meditas superficialmente. La mayoría de las personas consigue acceder a alfa con relativa facilidad, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Ondas teta son mucho más profundas. Teta es el estado entre despierto y dormido. Es donde ocurren los insights más profundos, donde la creatividad explota, donde conexiones que el cerebro consciente nunca haría se tornan obvias. La mayoría de las personas solo accede a teta por breves momentos antes de adormecer o luego al despertar. Ellos pasan por teta, pero no consiguen permanecer allí. Lo que los estudios de neurociencia revelaron es que aproximadamente un 1% de la población consigue mantener ondas teta mientras está completamente despierta y funcional. Esas personas operan en una frecuencia cerebral diferente de la mayoría de la humanidad. Y no es algo que ellas elijan. Es como el cerebro de ellas fue configurado desde el nacimiento. Pero calma, porque lo que voy a revelar ahora cambia completamente el contexto de este descubrimiento. Jung no solo describió estas personas. Él explicó por qué ellas existen. Y aquí es que la conexión entre psicología profunda y neurociencia se torna asustadiza. Jung creía que ciertas personas nacen con una conexión más directa con lo que él llamó el inconsciente colectivo. No el inconsciente personal, donde guardamos nuestras memorias y traumas individuales, sino algo mucho mayor. Una capa de conciencia compartida por toda la humanidad, donde residen los arquetipos, los patrones universales de comportamiento y simbolismo que trascienden culturas y épocas. Jung escribió que personas con sensibilidad innata tienen lo que él llamó un velo más fino entre la conciencia individual y el inconsciente colectivo, mientras la mayoría de las personas vive completamente aislada en ese velo. Esas personas raras consiguen percibir lo que está del otro lado. Sienten los arquetipos moviéndose. Captan patrones que la mente ordinaria no consigue ver. Y es por eso que ellas saben cosas antes de que sucedan. Por eso que ellas sienten personas antes de conocerlas. Por eso que ellas despiertan en medio de la noche cuando alguien que aman está en peligro. La neurociencia de Huberman ahora explica el mecanismo por detrás de eso. Y el descubrimiento es tan elegante que parece imposible que Jung haya descrito eso sin tecnología. El cerebro de personas con ondas teta dominantes muestra activación masiva en una estructura llamada ínsula. La ínsula es una región escondida en el córtex cerebral que funciona como un centro de interocepción. Ella lee constantemente el estado fisiológico del cuerpo, cada latido cardíaco, cada mudanza en la respiración, cada microtensión muscular. Pero la ínsula no lee solo el cuerpo de la propia persona. Estudios recientes mostraron que personas con ínsula hiperactiva consiguen literalmente sentir el estado fisiológico de personas próximas. Sus neuronas espejo están tan desarrolladas que ellas espejean automáticamente lo que está aconteciendo en el sistema nervioso de quien está cerca. Piénsalo. Cuando entras a un cuarto e inmediatamente sientes que algo no anda bien,
Cuando ves a alguien y sabes que está sufriendo, incluso si está sonriendo. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana con una sensación extraña. Y después descubres que alguien importante estaba en crisis en ese preciso momento. Esto no es intuición mística. Es tu ínsula hiperactiva haciendo su trabajo. Es tu cerebro operando en una frecuencia cerebral. Una frecuencia que la mayoría de las personas simplemente no tiene acceso. Y aquí está la parte de la que nadie habla. La academia lo sabe desde hace años. Existen estudios que datan de hace 2 décadas, documentando las diferencias neurológicas en personas altamente sensibles. Investigadores de la Universidad de Stony Brook han mapeado que del 15 al 20% de la población tiene rasgos de sensibilidad innata aumentada. Pero dentro de ese grupo existe un 1% aún más raro. Personas cuyos cerebros están permanentemente sintonizados en frecuencias teta. Personas cuya ínsula está tan desarrollada que literalmente no pueden evitar sentir a los demás. ¿Por qué esto ha sido suprimido? ¿Por qué la academia no celebra estos descubrimientos? Porque validan a Carl Jung. Y validar a Carl Jung significa admitir que la psicología materialista estuvo equivocada por un siglo. Significa admitir que existe algo mayor que el cerebro individual, que la conciencia puede ser compartida. Que existen personas que acceden a información de formas que la ciencia convencional no consigue explicar completamente. Y eso amenaza demasiado al establishment científico. Amenaza demasiado a la industria farmacéutica, que lucra miles de millones convenciendo a personas sensibles de que tienen trastornos que necesitan ser medicados. Amenaza demasiado al sistema que necesita que creas que eres solo una máquina biológica, sin ninguna conexión profunda con algo mayor. Pero vamos a profundizar aún más. Porque si tú eres una de esas personas raras, necesitas entender lo que esto significa para tu vida. Carl Jung describió que las personas con sensibilidad innata pasan por una jornada muy diferente al resto de la humanidad. Él observó que mientras la mayoría de las personas viven confortablemente en la superficie de la conciencia, las personas sensibles son constantemente jaladas hacia las profundidades. No consiguen ignorar la sombra, no consiguen fingir que los conflictos internos no existen. Son forzadas a confrontar verdades sobre sí mismas que la mayoría de las personas pasa la vida entera evitando. Esto crea una paradoja dolorosa. Por un lado, estas personas tienen acceso a una riqueza interior que la mayoría nunca experimentará. Insights profundos, creatividad explosiva, capacidad de conexión emocional que transforma relaciones. Pero por otro lado, cargan un fardo que pocos entienden. Sienten el dolor del mundo constantemente. Absorben el sufrimiento de los otros como si fuera propio. Son bombardeadas por estímulos que la mayoría de las personas ni siquiera percibe que existen. Andrew Huberman explicó neurológicamente por qué esto acontece. La misma hiperactividad de la ínsula que permite sentir a los otros. También significa que el sistema nervioso está constantemente en alerta. La amígdala de estas personas dispara con mucha más facilidad. Ellas entran en respuesta de estrés con estímulos que para la mayoría serían neutros. El cortisol corre más frecuentemente en sus sistemas. El sistema nervioso simpático queda activado por más tiempo. Y aquí está algo crucial que Carl Jung previó. Y Andrew Huberman confirmó. Esas personas necesitan de mucho más tiempo a solas que la media. No porque sean antisociales, sino porque su sistema nervioso necesita recuperación.
Cada interacción social consume más energía para ellas que para personas normales. Cada ambiente nuevo exige más procesamiento. Cada emoción ajena que ellas absorben necesita ser procesada y liberada. Carl Jung llamó eso de necesidad de introversión profunda. Andrew Huberman explica como necesidad de regulación del sistema nervioso autónomo. Diferentes lenguajes para el mismo fenómeno. La prueba de que la sabiduría profunda y la ciencia moderna están convergiendo para la misma verdad, pero existe un aspecto de esa frecuencia cerebral rara que pocos discuten, y quizás el más importante de todos. Carl Jung observó que las personas con sensibilidad innata tienen una función específica en la humanidad. Él no creía que esa característica era un accidente evolutivo. Creía que era un designio deliberado. Esas personas funcionan como antenas colectivas, captan cambios en el campo psíquico de la humanidad, antes que ellas se manifiesten materialmente. Sienten crisis aproximándose, perciben cambios de era. Son los primeros en sentir cuando algo grande está por acontecer. Carl Jung escribió que en momentos de transición histórica, estas personas quedan especialmente agitadas. Sienten una inquietud que no consiguen explicar. Los sueños se tornan más vívidos. La intuición queda más fuerte. Ellas captan algo que aún no tiene nombre, pero que se está formando en el inconsciente colectivo. Mira para el mundo ahora. Mira para la agitación, para la sensación de que algo grande está para cambiar. Si tú eres una de esas personas raras, tú probablemente estás sintiendo eso intensamente, una inquietud que no para, una sensación de que el mundo que conocemos está a punto de transformarse. Esto no es ansiedad patológica. Es tu antena haciendo exactamente lo que ella fue proyectada para hacer, captando frecuencias que la mayoría no consigue percibir. Andrew Huberman explicó en sus episodios sobre neuroplasticidad, de que el cerebro es una máquina adaptativa. Él cambia de acuerdo con las demandas del ambiente. Y aquí está algo fascinante. Estudios muestran que personas con ondas teta dominantes tienen neuroplasticidad mucho más activa que la media. Sus cerebros están constantemente reconfigurándose, adaptando, evolucionando. Es como si la misma frecuencia que permite sentir más, también permitiese cambiar más rápidamente. Eso explica por qué personas sensibles muchas veces pasan por transformaciones dramáticas a lo largo de la vida. Cambios de carrera radicales, despertar espiritual súbito, reconfiguración completa de valores y creencias. Mientras la mayoría de las personas cambian lentamente a lo largo de décadas, esas personas pueden transformarse completamente en meses, porque su cerebro fue proyectado para eso. Pero existe un peligro real que necesita ser discutido. Y es algo que tanto Carl Jung como Andrew Huberman alertaron. La misma sensibilidad innata que es un don puede tornarse una maldición si no fuera adecuadamente gestionada. Carl Jung vio muchos pacientes con sensibilidad innata que fueron completamente destruidos por ella. No porque la sensibilidad era mala, sino porque ellos no entendían lo que tenían. Intentaban vivir como personas normales. Forzaban a sí mismos a soportar niveles de estimulación que su sistema nervioso simplemente no conseguía procesar. El resultado era colapso, depresión profunda, ansiedad crónica, sensación de estar quebrado, en un mundo que parece funcionar para todos, menos para ellos. Andrew Huberman explicó el mecanismo neurológico por detrás de ese colapso. Cuando el sistema nervioso está constantemente sobrecargado, sin tiempo adecuado de recuperación,
entra en un estado llamado agotamiento nervioso. El eje hipotálamo-pituitaria-adrenal se desregula. El ritmo del cortisol se invierte. La persona se despierta exhausta y se agita por la noche. El sistema inmunológico se debilita. La capacidad de concentración se desploma. Y todo esto sucede no porque la persona sea débil, sino porque está intentando operar un Ferrari, como si fuera un carro compacto. El motor es más potente. Necesita un cuidado diferente. Carl Jung prescribió para estos pacientes lo que llamó períodos regulares de retiro interior, tiempo a solas en silencio, contacto con la naturaleza, prácticas contemplativas. Él descubrió que cuando las personas con sensibilidad innata honraban su necesidad de introversión, en vez de luchar contra ella, todos los síntomas mejoraban dramáticamente. Andrew Huberman confirma esto con datos. Prácticas como NSDR, que es el Non-Sleep Deep Rest, meditación, exposición a la naturaleza. Y todas estas prácticas reducen la activación del sistema nervioso simpático y permiten que la ínsula hiperactiva tenga tiempo de procesar todo lo que absorbió. Pero guarda esto, porque lo que voy a revelar ahora conecta todo, de una forma que probablemente nunca has escuchado. Carl Jung describió en sus escritos privados que encontró un patrón fascinante entre sus pacientes sensibles. Notó que muchos de ellos tenían experiencias que inicialmente clasificó como telepatía emocional. No telepatía en el sentido místico de leer pensamientos, sino una capacidad de sentir estados emocionales de personas distantes. Madres que se despertaban en medio de la noche, en el exacto momento en que sus hijos estaban en peligro, a kilómetros de distancia. Amigos que sentían una tristeza inexplicable, que después descubrían coincidir con una tragedia en la vida de alguien cercano. Parejas que experimentaban las mismas emociones en lugares diferentes, sin ninguna comunicación. Carl Jung quedó fascinado por estos relatos. Comenzó a documentar cientos de ellos y percibió que aparecían desproporcionadamente entre personas con sensibilidad innata. Cuanto más sensible era el paciente, más frecuentes eran estas experiencias. Jung llamó a esto sincronicidad emocional, una conexión que trascendía espacio y tiempo. La ciencia de la época no tenía cómo explicar esto. Aún hoy, la ciencia convencional prefiere ignorarlo. Pero estudios recientes en neurociencia están comenzando a ofrecer explicaciones fascinantes. Investigadores han descubierto que, cuando dos personas tienen una conexión emocional profunda, sus patrones de frecuencia cerebral comienzan a sincronizar. Esto fue medido en estudios con madres y bebés, con parejas de larga duración, con mejores amigos. Sus ondas cerebrales, literalmente, entran en fase, oscilan juntas, como dos instrumentos tocando la misma canción. Y aquí está lo más increíble. Esa sincronización fue detectada, incluso cuando las personas estaban en salas separadas, incluso cuando no podían verse ni oírse, de alguna forma que la ciencia aún no consigue explicar completamente. Sus cerebros continuaban conectados. Ahora piensa en esto. Si personas con frecuencia rara tienen ondas teta dominantes, si sus cerebros ya están naturalmente sintonizados en frecuencias más profundas, tiene sentido que ellas tendrían más facilidad en sincronizar con otros, que sentirían esas conexiones con más intensidad, que experimentarían lo que Carl Jung llamó sincronicidad emocional, con mucho más frecuencia que personas comunes. Y eso explica algo
que tal vez hayas vivido. Aquella sensación de saber que alguien estaba pensando en ti, momentos antes de que el teléfono sonara. La intuición de que algo estaba mal con alguien querido, incluso sin ninguna evidencia objetiva. El sueño vivido con una persona que no veías hace años. Y descubrir después que ella estaba pasando por una crisis en aquel exacto momento. No es magia, es neurociencia que aún está siendo comprendida. Y tu frecuencia rara, haciendo exactamente lo que fue proyectada para hacer. Pero existe un lado sombrío de esa capacidad, que Carl Jung documentó extensivamente, y que Andrew Huberman ahora confirma con datos neurológicos. Personas con frecuencia rara no eligen lo que absorben. Su sistema nervioso capta todo indiscriminadamente. El dolor de un extraño en el autobús, la ansiedad de un colega de trabajo, la rabia reprimida de un familiar. Todo esto entra en el sistema, como si fuera propio. Y el cerebro necesita procesar cada una de esas emociones absorbidas. Carl Jung observó que muchos de sus pacientes sensibles sufrían de algo que él llamó agotamiento por contaminación. Ellos llegaban a sus consultorios completamente agotados, deprimidos, ansiosos. Pero cuando él investigaba sus vidas, descubría que no había nada personalmente errado. El problema era que ellos estaban cargando las emociones de decenas de otras personas, viviendo vidas emocionales que no eran suyas. Eso crea un problema serio de identidad. Si constantemente sientes emociones que no son tuyas, ¿cómo saber quién realmente eres? ¿Cómo distinguir tu tristeza de la tristeza absorbida de otros? ¿Cómo encontrar tu propia voz en medio de todo ese ruido emocional? Carl Jung desarrolló una práctica específica para ayudar a estos pacientes. Él la llamaba diferenciación emocional, un proceso de aprender a identificar y separar emociones propias de emociones absorbidas. Era un trabajo lento y delicado. Exigía mucha introspección, pero los resultados eran transformadores. Andrew Huberman validó esa aproximación con neurociencia. Él explica que la práctica de introspección activa diferentes circuitos cerebrales. Cuando paras y preguntas de quién es esta emoción realmente, activas el córtex prefrontal medial, la región responsable por autorreferencia y metacognición. Ese proceso, literalmente, ayuda al cerebro a categorizar experiencias como propias o externas. Y existe un protocolo específico que combina a Carl Jung y a Andrew Huberman, que voy a compartir ahora. Pero aquí está el secreto que une todo. El protocolo que combina a Carl Jung con Andrew Huberman, de una forma que ninguno de los dos podría haber creado solo. Personas con frecuencia rara necesitan un estilo de vida completamente diferente, no ligeramente diferente. Completamente diferente. Necesitan estructurar sus días en torno a su sensibilidad, en vez de luchar contra ella. Eso significa periodos regulares de silencio absoluto. No silencio con música de fondo o podcast. Silencio real, en donde el sistema nervioso pueda finalmente parar de procesar estímulos externos y comenzar a integrar todo lo que absorbió. Significa limitar radicalmente la exposición a noticias y redes sociales. Cada tragedia que ves, cada conflicto que presencias online, tu ínsula está procesando como si estuviese aconteciendo contigo. Tu sistema nervioso no sabe la diferencia entre ver una tragedia en la pantalla y presenciar una tragedia personalmente. El impacto neurológico es casi idéntico. Significa elegir relaciones con extremo cuidado. Las personas con esta frecuencia cerebral rara
absorben la energía de quienes los rodean. Si pasas tiempo con gente tóxica, gente ansiosa, gente negativa, literalmente estás absorbiendo esa frecuencia a tu sistema. Y luego tienes que gastar energía procesando algo que ni siquiera era tuyo. Proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia neurológica. Y significa desarrollar prácticas diarias de limpieza energética. No en el sentido místico, ojo, sino en el sentido neurológico. Prácticas que ayudan a tu sistema nervioso a descargar lo que ha absorbido. Puede ser ejercicio físico intenso. Puede ser respiración controlada. Puede ser tiempo en la naturaleza. Puede ser agua fría. Cualquier cosa que active el sistema nervioso parasimpático y le permita al cuerpo liberar la tensión acumulada. Carl Jung llamaba a esto higiene psíquica. Andrew Huberman lo llama regulación del sistema nervioso autónomo. Una vez más, lenguajes diferentes para la misma verdad. Déjame darte el protocolo diario completo que sintetiza todo esto. Por la mañana, antes de cualquier estímulo externo, practica 5 minutos de silencio absoluto. Nada de celular, nada de noticias. Apenas tú y tu sistema nervioso despertando naturalmente. Carl Jung llamaba a esto la hora sagrada matutina. Andrew Huberman explica que los primeros minutos después de despertar son cuando el cerebro es más plástico. Lo que haces en ese periodo moldea el tono del día entero. Después de eso, exponte a la luz natural por 10 minutos. Andrew Huberman ha documentado extensivamente cómo la luz matinal regula el ritmo circadiano. Para personas con frecuencia cerebral rara, esto es aún más importante, porque su sistema nervioso se desregula más fácilmente. Durante el día, practica pausas regulares de desconexión, cada 2 horas. Tómate 5 minutos para no hacer absolutamente nada. Sin estímulo, sin pensamiento dirigido. Apenas permite que tu sistema nervioso procese lo que ha absorbido en las últimas horas. Por la noche, practica lo que Carl Jung llamaba la revisión del día. Siéntate en silencio y revisa mentalmente las experiencias del día. Pregúntate cuáles emociones eran genuinamente tuyas y cuáles absorbiste de otros. Este simple ejercicio activa el córtex prefrontal medial y ayuda a tu cerebro a categorizar y liberar lo que no es tuyo. Y antes de dormir, evita cualquier estímulo emocional intenso. Nada de noticias, nada de redes sociales, nada de conversaciones difíciles. Tu sistema nervioso necesita tiempo para desacelerar. Andrew Huberman documenta que las personas sensibles necesitan al menos 1 hora de baja estimulación antes de dormir para que el sueño sea realmente restaurador. Este protocolo puede parecer simple, pero no te engañes. Para personas con frecuencia cerebral rara, es transformador, porque finalmente respeta cómo tu sistema nervioso realmente funciona. Si has llegado hasta aquí en este video y te has identificado con lo que estoy describiendo, si sentiste esa sensación de finalmente ser visto, de finalmente entender algo sobre ti mismo que nunca tuvo sentido, eso no es coincidencia. Tienes una responsabilidad ahora, no apenas contigo mismo, sino con todos aquellos que aún no saben lo que son, que aún están sufriendo pensando que son defectuosos, que aún están intentando encajar en un mundo que no fue proyectado para personas como ellos. En los últimos minutos, descubriste algo que la mayoría de las personas nunca sabrá.
que existe una frecuencia cerebral rara que apenas un 1% de la población emite, que Carl Jung mapeó esto hace 100 años sin tecnología, que Andrew Huberman y la neurociencia moderna probaron que él estaba en lo cierto, que tu sensibilidad innata no es un defecto, es configuración neurológica diferente, que no estás roto. Estás operando en una frecuencia que pocos consiguen acceder. Este canal existe para revelar esas conexiones que la academia prefiere esconder, para unir la sabiduría profunda de Carl Jung con la validación científica de Andrew Huberman, para mostrar que no necesitas escoger entre espiritualidad y ciencia, que las dos están convergiendo para las mismas verdades. Y cada revelación de estas cuesta investigación, tiempo, riesgo. Cuando le das clic al corazón dorado del Super Thanks, no estás apenas apoyando un canal. Estás financiando la próxima revelación. Estás diciendo, continúa mostrando lo que esconden. No eres un espectador pasivo. Eres parte de una comunidad que busca verdades que otros prefieren ignorar. Ahora, necesito saber de ti. ¿Siempre supiste que eras diferente? ¿O descubriste eso solo ahora? Cuenta en los comentarios el momento en que percibiste que sentías cosas que los otros no sentían. Cuando entendiste que tu sensibilidad innata no era flaqueza, sino una forma diferente de existir. Tu historia puede ser exactamente lo que otra alma rara necesita oír hoy para finalmente entenderse.